¿Por qué estamos tan cansados? Nos estamos sí acostumbrando a vivir cansados, pero no adaptando. La muestra de que es costumbre y no adaptación son las enfermedades crónicas. De pronto aparece una hipertensión en un paciente de 38 años o están agotados y se detonan crisis de ansiedad de la nada. En una semana de dormir mal puede hacer que te diagnostiquen como prediabético. ¿Cuánta productividad se lleva una mala noche? Eres 3 veces menos capaz de tomar la decisión correcta cuando has dormido mal. De hecho, hay estudios en basquetbolistas que saben que cuando han dormido mal afecta la precisión de su tiro. Hay tanta creencia popular de que dormir es para flojos, de que dormir es perder el tiempo. Es tanto la cultura popular que tenemos que ir en contra de ello. Elisa Sacal, médica funcional y experta en sueño, sabe que la salud va mucho más allá de los síntomas. Tras superar 2 diagnósticos de cáncer, entendió que para transformar nuestra energía y bienestar hay que empezar por lo más esencial: el sueño, la alimentación y el manejo del estrés. Hoy, con su experiencia médica y personal, te enseña cómo recuperar tu salud desde la raíz. Nuestro reloj maestro, que está en el cerebro, le habla a otros relojes en los diferentes órganos para sincronizar. Los muy tempraneros tendríamos que dormir entre las 9, 10 de la noche, los mixtos entre las 10 y las 11 y los nocturnos entre las... De pronto decides que ya no vas a dormir de 10 a 6 y vas a dormir de 1 a 9, que estás cortando la primera parte de la noche. Hormonalmente vas a tener muchos desajustes, muchos problemas con la presión y el metabolismo. Cuando nos levantamos cansados, pensamos que necesitamos café para afrontar el día. Y la realidad es que no es verdad. Lo que está haciendo es evitar que sientas el cansancio. Puede ser que no impida que te quedes dormido las 6 a 8 horas, pero hará que tu calidad de sueño sea menor. Me he visto ahora en redes sociales usando luz roja en su dormitorio. ¿Por qué? Wow, cuando lo descubrí, yo creo que son de mis descubrimientos más importantes en mis hábitos y en mi vida. Hay mucha gente que tiene problemas para conciliar el sueño. No pueden quedarse dormidos. ¿Qué está pasando ahí? Hay un concepto que me encanta que se llama efecto Zeigarnik. Si tú no quieres que ese efecto Zeigarnik esté atormentándote en la noche antes de dormir, tienes que... ¿Cómo has dormido hoy? Normalmente respondemos bien, normal, un poco cansada. Pero ¿cuándo fue la última vez que realmente notaste la diferencia entre dormir y descansar? Porque parece que estar cansado es lo normal, que despertarnos sin energía es parte de la vida adulta, pero no es normal. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir así que ya ni nos preguntamos qué pasaría si realmente descansamos. Después de escuchar esta conversación con Elisa, comprenderás por qué dormir bien no es un lujo ni una cuestión de suerte. Es el resultado de entender qué necesita tu cuerpo y aprender a dárselo. Así que escúchala, ponlo a prueba y quizás mañana cuando te pregunten cómo has dormido, tu respuesta sea de maravilla. Empezamos. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Para mí es imposible tener un buen día sin una buena noche de sueño. Y lo curioso e importante es que la diferencia entre descansar bien o mal no está en lo que hago tras apagar la luz, sino en lo que hago durante el día. Si llego a la cama estresada, dejando muchas tareas sin hacer o sobreviviendo a base de tazas de café, mi noche no será reparadora. Al final el cuerpo es como una orquesta. Si no afinas bien los instrumentos durante el día, la melodía del descanso estará desafinada. Y aquí es donde entra Wake Up Mood de B-Level, nuestro patrocinador del episodio de hoy. Es un suplemento que no te da un subidón de energía temporal que desaparece a las 2 horas, sino que te ayuda a mantenerte en alerta, concentrado, de forma estable durante todo el día. Contiene ingredientes naturales que hacen que tu cuerpo y tu mente funcionen al ritmo adecuado, sin tanto café o bebida energética. Además, está formulado para que te active cuando lo necesites y para que te ayude a descansar mejor cuando llega el momento, respetando el ciclo circadiano. Algo súper importante porque de nada sirve estar todo el día con energía y luego llegar a la cama sin poder dormir. Si quieres probar Wake Up Mood, puedes comprarlo con un 5% de descuento usando el código Tiene Sentido a través del enlace en la descripción o escaneando el QR en pantalla. Y ahora vamos con la entrevista. Elisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas ¿Cómo has gracias. dormido hoy? Fíjate que bien. Normalmente duermo bien, pero me despierto un poco temprano, de pronto por etapas. ¿Te ha pasado?
Sí, es como algunos ciclos donde necesitas dormir más y otros en los que me siento como mucho más descansada. Nunca he entendido el porqué, pero a lo mejor es el día en el que encuentro la respuesta. Pues en mujeres puede ser también el ciclo, pero vamos a explorar hoy. Ah, qué bueno. ¿Qué has hecho esta mañana? Además de conducir para llegar hasta aquí, que no ha sido poco el trayecto. ¿Qué Fíjate rutina que matutina tienes? mi rutina matutina es un poco dinámica, depende mucho de la época del año, del estado de ánimo, de lo que está ocurriendo en mi vida, pero generalmente hay ciertas cosas que se mantienen consistentes, como por ejemplo levantarme y meditar. A veces puedo hacerlo muy fácil porque estoy tranquila de la mente y no con tantos pendientes como en unas vacaciones, y hay algunas otras en las que tengo que hacer una meditación guiada porque si no mi mente se va a Timbuktu. Entonces hoy fue una de esas mañanas en donde hago meditación guiada, no mucho tiempo, unos 10 minutos, en una posición cómoda, tranquila. Me levanto, tomo un vaso con agua, abro las persianas, es lo primero que hago y casi que mi estado de ánimo depende de cuánta luz del sol entra por la mañana en mi ventana. Entonces me aseguro de exponerme porque además todavía es oscuro cuando me levanto y de ahí, bueno, arreglo a mis hijos, me despido de ellos y normalmente me voy a hacer ejercicio. Hoy no, porque vine para acá, pero lo tengo pendiente para más tarde. Normalmente voy a hacer ejercicio temprano en la mañana porque lo que no hago temprano cuesta más trabajo hacer después. Después regreso, desayuno con música siempre en el sol y luego ya entro a dar consulta. ¿Crees que el bienestar está condicionado a la calidad del sueño? ¿Sería el sueño como la piedra angular de nuestro bienestar? Estoy convencida de ello y estoy convencida de que la mayor parte de la gente deja este pilar de lado y algo no cuaja en su bienestar y de pronto ya están arreglando todo y no han metido esa pieza faltante. Y cuando lo hacen se dan cuenta que no solo es su bienestar físico, es su salud mental, es la forma en la que se expresan, en la que se vinculan, su salud emocional, es la piedra angular, sin duda, y es la base de los otros hábitos. ¿Por qué estamos tan cansados? Estamos cansados primero porque no lo atendemos, porque no reflexionamos sobre nuestro sueño. Muy poca gente voltea a ver cuánto duerme, muy poca gente mide las horas de sueño. Y la falta de atención hace que por default lo estemos perdiendo. Estamos muy cansados porque estamos viviendo un estilo de vida muy ajetreado, con muy pocas pausas. Estamos cansados porque estamos pegados a las pantallas la mayor parte del día y en horarios en los que afecta muchísimo nuestro ritmo circadiano, nuestro reloj biológico interno. Entonces, creo que es esos componentes más la falta de noción de la importancia del sueño. Y te lo digo porque si a nivel popular la gente no lo conoce, tampoco se conoce mucho a nivel médico y a nivel científico. Es bastante nuevo lo que conocemos sobre el sueño. Tendrá 20, 25 años. Entonces, si los científicos y los médicos apenas empiezan a comprender la importancia y la trascendencia que tiene el sueño en nuestro bienestar, pues esto tarda un tiempo en permear en la población general. Pero bueno, por eso estamos aquí, para crear esa conciencia. ¿Crees que nos estamos acostumbrando a vivir cansados? Me encanta esto que dices porque justo pongo una frase en mi libro que habla de nos estamos sí acostumbrando a vivir cansados, pero no adaptando. Y es muy diferente el acostumbrarse que el adaptarse. Cuando una persona realmente se adapta es porque toda su fisiología se acondiciona para que realmente su cuerpo pueda trabajar con esta novedad o con este cambio que surgió. Cuando una persona se acostumbra, no se adapta al cambio, simplemente vive cansado. Y entonces esto es justamente lo que tenemos que entender. Nuestro cuerpo no se va a adaptar a ese cansancio. Voy a seguir viviendo las consecuencias o sufriendo esas consecuencias del cansancio y puedo acostumbrarme a ello como se acostumbra, dicen esta analogía de la rana, ¿la has escuchado? No. Que si tú dejas una rana en agua caliente por suficiente tiempo y de pronto le empiezas a subir la temperatura y subir la temperatura, la rana se queda ahí hasta quemarse. En cambio, si la metieras en agua hirviendo, por supuesto, luego saltaría. Entonces, cuando vas subiéndole el agua, la temperatura al agua y a los malos hábitos y al no dormir y al comer mal, de pronto, cuando es paulatino, no te vas dando cuenta hasta que ya te estás quemando y probablemente no pudiste hacer nada. Entonces, no nos vamos a
adaptar, pero sí nos estamos acostumbrando. Y la costumbre, la muestra de que es costumbre y no adaptación, son las enfermedades crónicas. Porque la gente no duerme, pero de pronto aparece una hipertensión en un paciente de 38 años, como vi la semana pasada, ¿no? Y dices, ¿por qué hipertensión a su edad? O están agotados y se detonan crisis de ansiedad de la nada, aparentemente. O empiezan con problemas de resistencia a la insulina, como hoy casi el 80% de la población, por lo menos en Latinoamérica, lo está padeciendo. Y no lo ligan, no hilan a qué es ese cansancio y es esa falta de sueño. Entonces esa es la mejor muestra de que no nos adaptamos, nos acostumbramos. Y el problema no es solo las enfermedades crónicas y el problema físico, sino cómo nos estamos relacionando unos con los otros a partir de vivir cansados, porque cómo está nuestro vínculo, cómo reaccionamos, cómo aportamos en un equipo o cómo tomamos decisiones, también dependen de cómo hemos dormido. Porque ¿cuánta productividad se lleva una mala noche? Dicen que tener una mala noche de sueño afecta tu capacidad de decisión y de tomar ciertas decisiones importantes 3 veces. Eres 3 veces menos capaz de tomar la decisión correcta cuando has dormido mal. Pero no solo eso, afecta tu concentración, tu atención, la capacidad de ser nítido y de tomar buenas decisiones. De hecho, hay estudios en basquetbolistas que saben que cuando han dormido mal afecta la precisión de su tiro, ¿no? Y eso es solo una analogía para pensar la precisión hasta las decisiones que tomamos cuando estamos manejando, el volantear y la capacidad de reacción que podría incluso salvar tu vida. Entonces, la productividad, ya hablando de creatividad, de trabajo, de cosas que quieres lograr a largo plazo, pues se ve mermada de forma muy importante. Yo creo que el mensaje, creo que está calando eso de dormir no es perder el tiempo. Aunque venimos de esa creencia, no hay que dormir tanto, hay que ser más productivos. Pero, ¿qué perdemos cuando no dormimos? Aquí todavía se escuchan frases como camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Has escuchado? No la había escuchado. Bueno, pues ahora ya te das una idea. Hay tanta creencia popular de que dormir es para flojos, de que dormir es perder el tiempo, de que al que madruga Dios lo ayuda. ¿Sabes? Es tanto la cultura popular que tenemos que ir en contra de ello. Primero, entendiendo que son creencias que probablemente instauró desde tu abuela, lo has escuchado. Y a veces nosotros como padres lo seguimos repitiendo, ¿no? Yo con toda la información de repente sí me encuentro como diciendo ciertas cosas que no, tenemos que cambiar la cultura para nuestros hijos y empezarles a instaurar que dormir es restaurar a nivel mental, a nivel cerebral, que tu cerebro se reorganiza, que cargas pilas para poder disfrutar al otro día. Porque si no, la realidad es que se va afectando todo a diferentes niveles. Afectamos muchísimo nuestro sistema inmune cuando dormimos mal. Nos enfermamos más seguido, nos enfermamos más grave y somos menos capaces hasta de crear esta memoria inmunológica que requerimos para no volvernos a enfermar. Y así, a diferentes niveles, a nivel metabólico, nuestro cuerpo es menos capaz de digerir bien, de metabolizar, por ejemplo, nuestros carbohidratos. De pronto los niveles de glucosa y de azúcar en la sangre se disparan cuando no hemos dormido bien. Una semana de dormir mal puede hacer que te diagnostiquen como prediabético, cuando en realidad el problema no es la glucosa, el problema es la falta de sueño. Y casi te puedo decir que en cualquier nivel del cuerpo, en cualquier sistema, se va a ver afectado si no dormimos bien. ¿Cómo definiría una buena noche de sueño? Fíjate que lo han tratado de definir los estudiosos, los científicos, de diferentes maneras. Y hay hoy diferentes dispositivos, hay cuestionarios, hay estudios que se pueden hacer, pero yo me iría primero a tu propia intuición, porque también es muy válida y se sabe. ¿Cómo te sientes al otro día? Si tú dormiste bien, te levantaste, de forma espontánea, sin alarma, tu cerebro despertó, así abriste los ojos y te sientes renovado. ¿Eso pasa? Eso debe pasar la mayor parte de las veces cuando has dormido suficiente. Ahora, hablemos primero de suficiencia en cantidad, porque sí se ha hecho un consenso entre diferentes sociedades médicas para saber cuánto
es lo correcto, porque cada persona tiene un nivel de actividad diferente. No es lo mismo si estás ajetreadísimo todo el día, si hiciste ejercicios, si tienes citas, el cansancio, el nivel de energía que gastaste versus si estás de vacaciones. Sin embargo, se estableció un rango, y ese rango, que pareciera el rango mágico, es entre 7 y 9 horas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que debajo de 7 empiezan a haber consecuencias. Empieza a subir la presión arterial, empieza a haber problemas en la glucosa y en diferentes sistemas. Y arriba de 9, dirías, ¿pero por qué más no es mejor? Porque probablemente se está comprometiendo la calidad. Y entonces, como despiertas a cada rato, o te has dormido muy tarde, o traes una racha de mucho tiempo o de mucho cansancio, entonces compensas durmiendo más y también hay consecuencias. Entonces, la mayor parte de las veces entre 7 y 9, y yo me iría más adelante y te diría, ¿cuánto? Porque yo si duermo 7 no es suficiente. O sea, mi nivel de atención es completamente diferente si dormí 7 horas y media que si dormí 7 horas y cuarto. Porque ya tengo ese nivel de conciencia en donde sé que 15 minutos me pueden hacer la diferencia. Entonces, busquemos. ¿Te has medido? ¿Mides tu sueño? Mido mi sueño. Existen anillos inteligentes donde puedes medirlo. Existen bandas, existen pulseras, hasta un colchón, ¿no? Hoy en día yo duermo en un colchón que puede registrar o traquear tu sueño. Pero más que porque lo mido, porque lo siento y porque soy consciente de ello. Primero, porque me despierto de forma espontánea, casi siempre a la misma hora. Y para lograr eso tienes que tener horarios predecibles. Si tú te duermes un día a las 9, un día a las 10, un día a las 12, un día a las 11, tu cerebro tiene un reloj biológico interno. Y para que pueda poner esa alarma y programarla, tiene que tener predecibilidad. Tiene que todos los días ser a la misma hora, acostarse a la misma hora, levantarse. Si eso pasa, entonces tu reloj interno va a empezar a programar su propia alarma, siempre y cuando hayas dormido lo suficiente. Porque si te acostaste todos los días a las 12 de la noche y pretendes despertarte a las 6 de forma espontánea, como tu cuerpo no ha tenido las horas suficientes, no va a pasar. Y hay otro factor aquí. Si estás alineado con tu cronotipo. El cronotipo es la predisposición genética, porque no es algo que se elige, es algo genético la mayor parte de las veces, en donde tu cuerpo tiene más energía a ciertas horas y más sueño a ciertas horas. Y hay algunos que son matutinos y otros que son mixtos y otros son nocturnos. Entonces, si tú estás alineada con tu cronotipo, por decir, si tú, ¿a qué hora tienes más ganas de dormir? ¿Temprano o tarde? Temprano. Por ejemplo, ¿a qué hora? A las 10 estoy dormida. Ok, temprano. Y en España eso es muy temprano. Pero en México eso no es tan temprano. Temprano, a nivel cronotipo, te diría que es 9. 10 sería la mayor parte de la gente, es un cronotipo mixto entre las 10 y las 11. Pero si, por ejemplo, tú tuvieras más predisposición de dormir a las 11 de la noche, porque eres más nocturna. Mucha gente que es muy creativa, los arquitectos, la gente que se dedica al diseño, que son mucho más creativos en la noche. Si ellos se acostaran a las 9 porque quieren despertar a las 6, porque quieren ser del club de las 5 de la mañana, ¿has escuchado ese? Sí, totalmente. Robin Sharma. Robin Sharma, y quieren ser del club de las 5 de la mañana y quieren despertarse por ahí a las 5 o a las 6, y entonces decidieron un buen día que se van a dormir a las 9. Y por más que lo hacen, su alarma sigue despertando a las 5 de la mañana y ellos sintiéndose como si fuera una piltrafa, como decimos aquí. Sí, allí también, ¿sí? piltrafa. Bueno, pues agotados, como si les pasó un camión encima, a pesar de haber dormido pues las horas que requieren. ¿Qué pasa aquí? Que no están alineados con su cronotipo. Que por más que ellos quieran dormirse de 9 a 5, a lo mejor durante 2, 3 semanas ponen la alarma, pero si no empiezas a despertar de forma espontánea, quiere decir que tu cronotipo no es natural para esa hora y probablemente eres más del equipo de las 11 a las 7 de la mañana, y si es posible, lo ideal sería que te alinees a él. Entonces esas son las razones para despertar y saber que has dormido bien, que has dormido entre 7 y 9 horas, que estás alineado con ese cronotipo, que despiertas de forma espontánea. Yo te diría que por ahí va la cosa, y hay ciertas cuestiones que nos pueden hablar más de calidad, pero en cantidad por ahí vamos, a menos que estés embarazada, estés enfermo o seas deportista de alto rendimiento, en donde sí puede ser que requieras más horas de sueño. ¿Y hay algún club que no se duerma a las 11, sino a las 12, a la 1 o a las 2? ¿O ahí ya estamos jugando con nuestro cuerpo y lo estamos llevando a un límite que está fuera de cualquier cronotipo? Es exacto. Sí, muy buena pregunta. La realidad es que el cronotipo tiene diferentes variables, pero somos
animales diurnos. Eso quiere decir que en las horas de oscuridad dormimos. Para aquellas personas que se duermen a la 1 o 2 de la mañana, para poder dormir esas 7 horas, quiere decir que tendrían que estar despiertos por ahí a las 9 o 10 de la mañana. De las 6 que amanece a las 10 de la mañana, son 4 horas de dormir de día. Eso no está alineado a lo que nuestra fisiología nos pide. Nuestra naturaleza nos pide dormir en las horas de oscuridad para tener mucho mejor calidad de sueño. Entonces, el cronotipo nos habla de, tendríamos que dormir los muy tempraneros entre las 9, 10 de la noche, los mixtos entre las 10 y las 11 y los nocturnos entre las 11 y las 12. Cuando nos alineamos a estas horas, en esa variabilidad, entonces es una buena calidad de sueño. Pero cuando pretendemos dormir esas 7 horas de 1 a 8 de la mañana, entonces nos estamos desalineando y va a haber problemas en nuestra fisiología. Nos vamos a dar cuenta que por más cantidad, la calidad se va a ver afectada. Vamos a alterar mucho nuestro sueño REM. Tenemos diferentes ciclos de sueño. Esto quiere decir que el sueño no es plano y que se va dando en diferentes fases. Una de esas fases se llama sueño REM o sueño MOR también, movimientos oculares rápidos. Y es una fase en donde soñamos. Ocurre el 80% de nuestros sueños. Y también es una fase que es característica la segunda parte de la noche. Así como la primera parte de la noche tenemos sueño no MOR o sin movimientos oculares rápidos y es un sueño mucho más profundo y más restaurador a nivel corporal o físico. Ese ciclo de sueño no se ajusta a los horarios que nosotros decidamos. Quiere decir que el sueño profundo o no MOR va a ocurrir las primeras horas de la noche, cerca de la medianoche, o sea, las primeras 2 horas antes, entre las 10 y las 12, es cuando inician esos ciclos de sueño más profundo y terminan por ahí a la mitad de tu noche, como 4 horas después. No es que termine, vas a seguir teniendo algo de sueño profundo, pero ahora va a predominar esta otra fase de sueño, la fase de los sueños, la fase restauradora a nivel mental, emocional, donde se editan tus emociones. Entonces, si tú de pronto decides que ya no vas a dormir de 10 a 6 y vas a dormir de 1 a 9, que estás cortando la primera parte de la noche, la fase de sueño más profundo, donde tu cuerpo iba a liberar hormonas, donde ibas a tener más melatonina. Entonces te vas a levantar, a lo mejor tuviste buena calidad de sueño REM, pero el sueño profundo está bastante mal. Entonces te sigues sintiendo corporalmente dañado, hormonalmente vas a tener muchos desajustes, muchos problemas con la presión y el metabolismo. Porque si me acuesto más tarde, mi ciclo no me lo llevo a esa hora de inicio. Sería increíble, pero no se sincroniza con las horas que tú tienes. Eso ocurre porque existe algo llamado ritmo circadiano. Y aquí lo retomo. ¿Lo habías escuchado? Sí. Es este reloj biológico interno. A mí me costó como poder ponerlo en palabras simples porque es un concepto bastante fascinante. Es el hecho de que nosotros sepamos qué hora es en el día, o más o menos, sin saber qué hora es con un reloj y sin ver la luz del sol. Y para esto se han hecho estudios que a mí me parecieron increíbles, ¿no? Desde los 60 se empezaron a hacer estudios porque la gente tenía la duda, los científicos tenían la duda de si el cuerpo sabría más o menos a qué hora despertarse, a qué hora acostarse si no tuviera ningún output, si no tuviera ningún input, si no tuviera información del exterior al interior. Entonces, lo que ocurrió es que se metieron científicos a una cueva para no tener ese input, esa información externa del sol y ver si el cuerpo de alguna manera tenía horarios predecibles. Y se dieron cuenta que sí. Y entonces no se quedaron ahí, quisieron repetir los estudios y dijeron, ¿será que solo nosotros o otros seres vivos también? Y lo empezaron a hacer con unas flores, que ahorita se me fue su nombre, pero son este árbol de unas flores que abre en el día y cierra en la noche. Y dijeron, ¿qué pasa si agarramos esas flores y les quitamos completamente la comunicación con el exterior y las metemos a un búnker? Y resulta que en el día abrían y en la noche cerraban sin tener nada de luz. Entonces, pues todo eso los llevó a todavía más estudios, se encerraron en un búnker, eso ya mucho más actual, se cierran en un búnker y ponen monitores y revisan. Y sí, el cuerpo sabe qué hora es. Y eso a mí me parece increíble porque el hecho de que tú produzcas ciertas enzimas digestivas a cierta hora o testosterona en la noche o que tú vayas al baño, por ejemplo, en la mañana, tiene un timing perfecto, tiene un horario definido, no es aleatorio. El cuerpo sabe en qué momentos hacerlo.
Entonces ya todo esto te lo adelanto muchísimo y te digo que en 2017, o sea, no hace tanto tiempo, le dan el premio Nobel a los descubridores del reloj biológico interno, de los genes reloj. Y nos dicen, sí, no nada más sabemos qué hora es o tenemos una noción del tiempo en nuestro cuerpo y tenemos todo agendado, sino que nuestro reloj maestro que está en el cerebro le habla a otros relojes en los diferentes órganos para sincronizarlo. Y todo eso está de alguna manera sincronizado a 24 horas aproximadamente, no exactamente 24 horas. De hecho, es 24 horas 11 minutos. Qué bueno. Quiere decir que el cuerpo tiende a irse un poquito más tarde cada vez. Y para que no se vaya cada vez más tarde y te vayas acostando más tarde y levantando más tarde con el tiempo, lo que te sincroniza a esas 24 horas lo más importante es la luz del sol. Entonces, regresando a tu pregunta de si no se va recorriendo, no se recorre porque ese ritmo circadiano le hace saber al cerebro cuando ya son las 12 de la noche y tienes que estar acostado. Y aquí la pregunta que yo me hice en ese momento es, ¿qué pasa con la gente que no vive alineada a las horas de oscuridad? ¿No? De pronto en España pueden tener oscuridad mucho más corta y veranos en donde anochece a las 10:30 de la noche. Y ahora a las 6:30. Exacto. Verano podemos estar 10:30 en el sur de España al menos. ¿Y a qué hora amanece? A las 8, porque como cambiamos los horarios, claro, volvemos más o menos a tener luz. Es como que empieza la luz 8 de la mañana. Claro, si lo que yo estoy diciendo tiene coherencia, la pregunta siguiente sería, entonces en invierno deberíamos de dormir 11 horas, porque si anochece a las 6, si amanece a las 8 y son casi 14 horas, pues tendríamos que dormir 11 o 12, ¿no? Y en verano tendríamos que dormir, pues a qué hora anochece a las 11 y amanece a las 5:30, 6. Tendríamos que dormir 6 horas. Y no, esa no es la respuesta, no es verdad. El asunto es que nuestra genética humana está seteada, está configurada hace millones de años y en donde todos vivíamos más o menos en la misma línea, cerca de África subsahariana. Entonces, ahí el horario sí tiene más o menos 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz o por ahí. Entonces, el hecho de que la gente se ha ido moviendo no ha adaptado la genética a vivir en los lugares en donde hay mucho más oscuridad o menos oscuridad. Tenemos que tratar de emparejarnos con el centro, ¿no?, de la Tierra, en donde, pues sí, tenemos noches que más o menos nos dan 8 horas de oscuridad y días mucho más largos. Y cuando no es así, ¿qué pasa en las personas que viven, por ejemplo, en el norte de España o más arriba, en los nórdicos? El norte de Europa. El norte de Europa, en donde de pronto tienen muy pocas horas de luz y amanece. En verano, todo el día de luz. Tienen problemas graves de su ritmo circadiano. Entre ellos tienen una cosa que se llama trastorno afectivo estacional, que es como una depresión durísima, que tengo muchos pacientes latinos que se van a vivir para allá y es su motivo de consulta más importante. Una depresión muy fuerte porque no están expuestos a la luz del sol en la mañana. Entonces, toda esa luminosidad nos indica cuándo nos tenemos que ir a dormir y cuándo tenemos que operar y tener serotonina para poder estar alegres y atentos en el día. Y la desconexión con esa luz ha alterado muchísimo nuestros ciclos de sueño y nuestros ciclos de nuestro estado de ánimo. En esas fases del sueño, hablabas que el sueño profundo es ese sueño reparador. ¿Se puede hacer algo intencionadamente para tener, no sé cuánto tiempo es la fase, en esa fase de sueño profundo, lo ideal o para estar ya en un estado reparador? Porque te lo digo desde la curiosidad, Elisa, porque yo miro e intento ver también cómo es la calidad de mi sueño. No la tengo muy en cuenta porque tengo una bebé de 1 año que todavía no me deja tener unas noches reparadoras al completo. Sí, ese es otro episodio completo del sueño de los niños, pero te entiendo, yo tengo 3 hijos. Entonces voy mirando cuánto tiempo de sueño profundo voy teniendo y qué he hecho en el día para ver si influye, pero no tengo la respuesta y tengo una oportunidad preciosa para encontrar esa respuesta. A ver, sí hay muchas cosas que hacer para hacer más profundo el sueño. Lo primero es, como ya lo mencionamos, tener una agenda de sueño, porque si yo voy variando y me voy durmiendo más tarde, acordémonos que las primeras horas son las del sueño más profundo. Entonces, si yo me duermo más tarde, es lo primero que voy a afectar, ¿no? Sí. Y ser regulares en ese horario. Escoge el horario que tú prefieras, alineado a tu cronotipo. Si tú eres de dormirte temprano, que en realidad ya vimos que eso es lo intermedio, entonces escoge el horario
con 8 horas de oportunidad de sueño. ¿A qué hora? Normalmente yo tengo que preguntarle a la gente a qué hora tienes que levantarte, ¿no? ¿Cuál es tu cronotipo? ¿No? Ojalá pudiéramos todos alinear nuestros trabajos a nuestros cronotipos. Quien tenga el privilegio de poder hacerlo, pues sería lo primero que yo haría, porque eso está alineado también a tu bienestar. Si tú pudieras elegir tus horarios de trabajo con base a la hora en la que puedes despertarte naturalmente, tendríamos gente más productiva. Entonces, eso sería la nueva riqueza, Elisa. Eso sería la nueva riqueza. Los horarios fijos de trabajo se hicieron en una era, en una época en la que tenían que estandarizar varias cosas. Hoy que tenemos mucho más información, sería increíble tener 3 horarios distintos de trabajo en el que digas, vamos a hacer tu test de cronotipo, vamos a encontrar cuál es tu horario perfecto y dependiendo de eso vamos a decidir si entras a las 7, a las 8 o a las 9 y se recorre, ¿no? Y saldrás a lo mejor más tarde, pero ahí tendríamos menos accidentes de trabajo, más productividad, ambientes de laborales mucho más agradables y bueno, mucho mejor ejecución de todos. Entonces, ya me perdí en un tema enorme, pero volviendo al tema del sueño profundo, escoger horarios fijos con base en la hora que tienes que despertar. Si tú puedes despertar a las 6, por ejemplo, 10 a 6 sería 8 horas de oportunidad de sueño, lo cual favorece el sueño profundo. Algo muy importante también es separar los alimentos de la hora de dormir. Para que tú duermas en sueño profundo, se ha visto que tu cuerpo tiene que bajar su temperatura corporal hasta 1 grado. Entre más baja tu temperatura corporal, más profundo, y entre más profundo, más baja la temperatura corporal. ¿Qué está en contra de que baje tu temperatura corporal? Dime ideas. Por ejemplo, que sube tu temperatura antes de dormir. Pensemos que nos podría hacer sudar antes de dormir. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio tendría que estar muy separado de la hora de dormir. Porque aunque no te haga sudar, aunque sea un ejercicio, sube tu temperatura. Yo cuando voy a clases de yoga, dejé de ir porque iba a las 8:15 Claro. ya de la noche, volví a casa 10 menos cuarto y no podía dormir hasta las 12 de la noche. Y hacía yoga, no era... Claro, y yoga se supone Claro, que es... que no sube tanto la temperatura corporal, pero cada quien sabe la demanda que tiene cada ejercicio en ellos. Entonces sí tendríamos que buscar bajar la temperatura porque puede ser que lograbas dormir, pero esa primera hora de sueño, en donde tu sueño no es tan restaurativo porque no ha bajado la temperatura, se va a ver afectada la calidad. Entonces separa tu ejercicio de la hora de dormir, yo diría entre 3 y 4 horas, dependiendo de lo que hayas hecho. Si vas a hacer un poco de estiramientos, una caminata nocturna, a lo mejor no tiene no afecta demasiado. Otra cosa que sube tu temperatura corporal es los alimentos. El comer hace que tu metabolismo empiece a generar energía y que la sangre se condense en el centro del cuerpo porque estás haciendo digestión. Y lo que debe de bajar es el centro del cuerpo. La temperatura que baja es la temperatura central, no la temperatura de tus manos. Yo cuando empieza la digestión, siento frío, especialmente por las noches. O sea, siento frío en el cuerpo. Cuando comes. Y siempre me he preguntado, ¿por qué? Hay veces que me cojo una mantita y todo, pero tengo mucho frío. Eso puede estar relacionado con la forma en la que tú metabolizas los alimentos y a lo mejor podrías estar teniendo algo de hipoglucemias, que se baja la glucosa y por eso tienes esa sensación después de comer de bajarla. Pero no es lo normal, no debería de ser así, hay que revisar. Y otra cosa que quería mencionar. Cuando hablo de la temperatura corporal, me refiero al centro, no a la periferia, a las manos y a los pies. Por eso, algunas estrategias que pueden mejorar tu profundidad de sueño son bañarte con agua caliente. Y todos me dirían, ¿pero cómo? Si lo que quieres es bajar la temperatura. Me encanta. A mí también me encanta ahora que está de moda meterse a los hielos y al frío. Yo digo, ojalá que se ponga de moda los baños ultra calientes, sabiendo que, bueno... Ya están también de moda, hay un lugar para ello también. Gracias, y Elisa. hay un club para el agua caliente para los que quieran inscribirse. Nosotras podemos ser las presidentas. El asunto aquí es la temperatura caliente, la temperatura elevada en la noche va a hacer que el centro del cuerpo se enfríe porque se va a ir la sangre hacia la periferia, hacia las manos, hacia los pies. Por eso ponerse calcetines, ponerse gorrito, ponerse guantes antes de dormir también puede ayudar porque manda a la sangre a la periferia y eso hace que el centro baje su temperatura. Cuando tú te metes al frío, ¿qué hace el centro del cuerpo? El centro del cuerpo están los órganos vitales y le va a dar prioridad por encima de tus dedos. Si en el centro del cuerpo de pronto se está sensando que el hígado está enfriándose y que el vaso y el páncreas y los órganos vitales están bajando su temperatura, ¿qué va a hacer tu cuerpo para mantenerte
para mantenerlos trabajando bien, pues va a llevar a toda la sangre al centro y le va a dar prioridad. Por eso cuando te metes al frío, calientas el centro del cuerpo y también fomentas una producción de una grasa que se llama grasa parda, que es un tipo de grasa diferente a la que nosotros pensamos como las llantitas de pronto. No me refiero a ese. Es un tipo de grasa que mantiene la temperatura corporal, que es la que tienen los bebés y que vamos perdiendo a lo largo de los años. Y si nos mantuviéramos expuestos a los fríos más de vez en cuando, que en tu país no es tanto problema, pero en el mío con 12 grados ya estamos con orejeras y gorrito y ya no toleramos esas diferencias de temperatura. Entonces eso hace que vayamos perdiendo esa grasa que nos va ayudando a modular nuestra temperatura corporal, pero esa temperatura de frío se recomendaría en todo caso en la mañana, no antes de dormir, porque es activadora, porque segrega ciertas sustancias como adrenalina que te activan y es todo lo contrario a lo que quieres en la noche. Entonces, baño frío, ok, pero en la mañana, baño calientito en la noche. De hecho, se ha visto, hay un estudio interesante que aquellas personas que se dan un baño caliente 2 horas antes de dormir, porque así se hizo el estudio, baja su latencia de sueño, o sea, se quedan dormidos más fácil y aumenta su sueño profundo. Qué bueno. Un buen hábito. ¿Lo que comemos también nos afecta? Sí. ¿Y a la hora a la que cenamos? Exacto. Entonces, ya hablamos del ejercicio para la temperatura corporal y para el sueño profundo. La alimentación es importante, no solo el horario, tenemos que separarla por lo menos unas 3 horas de la hora de dormir. Ya sé que en España no es fácil porque todos salen a cenar a las 10 de la noche, pero debo decir que no es un buen hábito, sobre todo si tienes mala digestión y mucho reflujo, mucha acidez, porque estás pegando mucho la digestión con la hora de dormir, número 1. Número 2, porque subes tu temperatura. Entonces tú tienes que ya además apagar la digestión para que la sangre se redistribuya, se vaya al cerebro y a las zonas donde tiene que estar para producir un sueño saludable y no ocuparlo con otras cosas. Entonces, sí, separar la cena es de los primeros hábitos que van a hacer que tu sueño se haga más profundo, que se te quite ese reflujo. Y en cuanto a qué comer, yo te diría, hay un viejo dicho que no sé si has escuchado que dice: desayuna como rey, come como príncipe y cena como peón. Y es, yo diría, la base de la nutrigenómica y es súper verdad. ¿Cuándo el ser humano en su historia evolutiva tenía más posibilidad de consumir alimento? Cuando había sol, cuando hay luz. No podía comer si ya se había metido el sol, ya no había a dónde ir a cazar y somos seres diurnos de nuevo. Entonces, es por eso que nuestra digestión es mucho mejor en el día. Y yo hice un experimento y lo medí con un medidor de glucosa, con un glucómetro, con un monitor de glucosa, en donde lo mismo, hice el experimento, no es lo que habitualmente desayunaría, pero me tomé un plato de avena en la mañana, a las 8 de la mañana, por un tiempo y medía mis niveles de glucosa y después lo hice idéntico, el mismo plato de avena, pero a las 8 de la noche. El mismo plato, la misma cantidad, en horarios diferentes, cambiaron por completo la respuesta de mi cuerpo a esa glucosa. Y entonces, lo que normalmente en la mañana hacía un pequeño pico, en la noche de pronto se alocaba, ¿no? Y se hacían picos mucho más intensos, lo cual no es bueno para tu cuerpo, porque además después de un pico viene un valle y viene una bajada brusca que puede provocar hipoglucemias, puede hacer despertares, puede hacer falta de la regulación de la temperatura corporal y además elevaciones de la insulina que no quieres tener porque también es un factor que pudiera traer muchos problemas metabólicos. El asunto aquí es, comamos poco, menos de lo que desayunarías, en teoría, en cantidades. No se trata de dormirse con hambre porque eso tampoco te daría un buen sueño, pero sí, digamos, porciones no tan grandes, bien equilibradas, en donde tengas una proteína, una grasa y un carbohidrato. De pronto se pone de moda dejar los carbohidratos y el carbohidrato es fundamental para tener un buen sueño, para poder producir buena melatonina, que es nuestra hormona para descansar bien. Necesitas tener carbohidrato en tu cena. No sé quién tenga que escuchar esto, pero de pronto lo están dejando y no permiten que el triptófano, que es un aminoácido, ¿alguna vez leíste triptofanito? Sí. Bueno, el triptófano, que es este aminoácido que va a ayudar a que produzcas serotonina y melatonina, tiene que llegar a tu cerebro.
viene normalmente de los alimentos. Y para que llegue al cerebro necesitas haber consumido carbohidratos, necesitas tener algo de insulina para permitirle la llegada al cerebro. Entonces, cenas parecidas, aquí tenemos este hábito de cenar quesadillas. Todos cenan quesadillas y esa es la idea, porque ya nadie quiere pensar en la noche. Ya quiere cenar lo que haya, fácil, rápido y sencillo. Y yo siempre trato de fomentar mejor hacer un poco de más en la comida y cenar sobras de la comida tal vez de ayer o sopas de verduras y de pronto mezclarla con algo de proteína, ponerle un poco de pollo deshebrado, un poco de aguacate o de aceite de oliva como grasa y tener siempre bien equilibrado. Evitar cosas muy irritantes, muy condimentadas, embutidos, quesos maduros que de pronto pueden tener ciertas sustancias estimulantes y alcohol, que sé que no es fácil porque también tienen por ahí el hábito de la copa de vino en la noche y sí altera. Tendríamos que dejar por cada copa de alcohol 1 hora de espacio para irse a dormir y un vaso de agua para poder detoxificarlo. Fíjate que hay gente que toma alcohol para poder conciliar el sueño. Mucha gente. Esto siento que es un hábito que mucha gente adoptó en la pandemia. Ojalá fuera vino, pero además del vino de pronto es el whisky, el tequila, el mezcal. Y sí se ha hecho bastante habitual, independientemente del daño que puede tener el alcohol y la toxicidad, porque ya se sabe, a pesar de que muchos años se promovió en la dieta mediterránea la copita de vino diaria, hoy ya se revirtió esa recomendación porque se sabe que no hay una dosis segura de alcohol para el cuerpo. Cualquier tipo de cantidad pudiera llegar a causar cierta toxicidad y los beneficios potenciales que pudiera llegar a traer el alcohol, en realidad no los vas a obtener con 1 o 2 copas de vino. Ese resveratrol tendrías que tener muchísimo más copas de vino, lo cual pues obviamente no tiene sentido. Afectaría mucho más la toxicidad que el beneficio potencial que pudiera llegar a tener. Así que no hay una cantidad segura de alcohol para consumir y afecta muchísimo la calidad de sueño, porque sí es verdad que actúa como un anestésico. Sí es verdad que te va a relajar, a bloquear un área en tu cerebro que te permite quedar dormido más rápido, pero a la vez va a fragmentar, va a cortar más el sueño. Es un diurético, te va a hacer levantarte al baño y va a alterar mucho la fase de sueño REM, que es la que mencionábamos, que te ayuda a reparar a nivel mental. ¿Y qué pasa el otro día en la mañana? Te levantas, tomaste alcohol, lo último que recuerdas es que te relajaste y te quedaste dormido muy rápido, pero como te está sedando y está bloqueando una parte de tu cerebro, ya no te acuerdas que te levantaste en la noche y que estuviste despertando a cada rato porque estabas sedado. Entonces, ¿con qué idea te quedaste en la mañana? Con que te ayudó el alcohol, cuando en realidad afectó mucho tu calidad de sueño. Y por más que tú recuerdes haberte quedado dormido rápido, te sientes cansado, agotado y vas a buscar el café, que es la siguiente sustancia que también altera bastante el sueño. Porque cuando nos levantamos cansados, pensamos que necesitamos café para afrontar el día. Pero un café nos energiza, la palabra sea, nos da energía. Un café tapa un mal descanso. Ok. Acabo hace poquito de publicar en redes sociales un video específicamente que se llamaba ¿Es verdad que el café nos da energía o no nos da energía? Eso. Porque esa es la creencia popular, que te va a energetizar. Y la realidad es que no es verdad. Lo que está haciendo es evitar que sientas el cansancio, que no es lo mismo que aportar energía directamente, ¿no? Hay ciertas cosas que aportan directamente energía, como ver la luz del sol en la mañana o algunos otros suplementos, pero con el café es muy distinto. Ocurre que nosotros tenemos en nuestras células ciertos receptores, que son como los cajones de estacionamiento, que están esperando a que vaya y se embone ahí una sustancia. Los receptores de adenosina, que es la sustancia que nos hace sentir cansados, son los mismos receptores que ocupa la cafeína. Digamos que es otro carro que fue y ocupó tu lugar y se te metió en el estacionamiento y entonces ya no tienes espacio. Entonces, la adenosina, que es la molécula del cansancio que se va acumulando a lo largo del día después de despertar, no puede llegar a hacerte sentir cansado porque la cafeína está ocupando su lugar. Bloquea. ¿Alguna vez jugaste el juego de las sillas cuando eras niña? En donde de pronto querías ir a sentarte, se acababa la música, te quitaban la silla y ya no hay espacio. Entonces, eso pasa con la adenosina. No tiene espacio para llegar a embonarse porque la cafeína lo ocupa.
Entonces, ¿esto quiere decir que no hay adenosina? No, la adenosina ahí está, solamente que no ha encontrado su lugar. ¿Qué pasa cuando la cafeína se levanta de ese espacio porque se elimina de alguna manera a las 6 u 8 horas de tu cuerpo? La adenosina quiere ocupar el espacio y ahora quiere ocuparlo toda la que se acumuló. Entonces te da como una oleada de cansancio cuando pasa el efecto de la cafeína que te hace sentir incluso más cansado. ¿Y qué haces? Buscar la siguiente taza de café. Entonces la adenosina está ahí, el cansancio sigue ahí, el café no te está energetizando, está evitando que sientas el cansancio, pero una vez que pase el efecto, el cansancio va a venir en una ola que te vas a sentir incluso más cansado. Y el problema con la cafeína es que no se quita de esos receptores a las 6 a 8 horas, como lo he dicho. Eso quiere decir la vida media. La mitad de esa cafeína va a seguir todavía en tu sangre. Puede ser que no impida que te quedes dormido a las 6 a 8 horas, pero hará que tu calidad de sueño sea menor, que no sea la ideal. Esto quiere decir que si tú te tomaste, por decir, un café, ¿a qué hora tomarías un café típicamente allá? Por ejemplo, a las 4 de la tarde, como después del almuerzo, tomas un café como Sí, para reactivarte. ese sí que es el peor porque está muy cerca de la hora de dormir. Bueno, o a las 6, allí merendamos. Okay. Entonces, tipo 6 de la tarde. Es habitual que tomen un cafecito. Puede ser, o sea, el de después de comer quizás es el más habitual, el de la mañana y el de después de almorzar. Okay. Que puede ser las 4 de la tarde, porque nuestros horarios en España son diferentes. Claro, el de las 4 de la tarde, imagina que si bien nos va y eres un metabolizador rápido, eso quiere decir que no todos metabolizamos el café de la misma manera y eso está condicionado genéticamente. Algunas personas, si tú te puedes tomar un café a las 6 de la tarde y dormir bien, probablemente eres una metabolizadora rápida. Tienes enzimas en tu cuerpo que te hacen eliminarlo y que se vaya. Yo soy una metabolizadora pésima. Oficialmente hablando, o sea, yo sé que tomo un café y me dan palpitaciones y me siento muy mal. Y es algo que a mis hermanos también les ocurre. Pero además me he hecho el estudio genético que confirma que soy metabolizadora lenta del café. Quiere decir que se mantiene en mi cuerpo más tiempo y tiene efecto tóxico, por lo cual no me beneficia. Entonces, en el mejor de los casos, si eres un metabolizador rápido y te tomaste una taza de café a las 4 de la tarde, quiere decir que para las 10 de la noche han pasado 6 horas y eso no quiere decir que se eliminó en 6 horas. Quiere decir que su vida media, que la mitad de la concentración sigue en tu sangre. Si tomaste una taza y tiene, no sé, 100, 200 miligramos de cafeína, para las 10 de la noche sigues teniendo entre 50 y 100 miligramos de cafeína. Y tú me dices, bueno, pero no afecta el momento en el que me voy a dormir. Puede ser que 100 miligramos o 50 miligramos de cafeína no impidan que te duermas, pero eso no quiere decir que vas a tener un buen sueño. Es muy probable que tu sueño no va a ser de la mejor calidad. Por lo tanto, yo tengo que llevar la cafeína lo más temprano posible, tratar de evitarla, si se puede, en 12 horas antes de acostarse y evitarte la tacita de café, por lo menos o por lo menos que sea descafeinado. Evitártela después de comer y tomarla solo en la mañana. Y además, eso no es todo y no estoy en contra del café porque todos me odian cuando hablo de esto porque todos aman el café. El 90% de la población es la sustancia más consumida para poder activar al sistema nervioso. Y yo sé que es rico y mucha gente lo disfruta. Y mi problema no es con el consumo del café, mi problema es con el abuso y con la dependencia a esta sustancia. En cuanto la gente empieza a sentir que no tiene energía y que estoy como zombie todo el día si no me tomo mi café, doctora, no me lo quite, por favor, lo escucho todos los días. Si estás como zombie, si no tienes energía, si no puedes entrar al baño, si no puedes hacer tu día sin el café, entonces dependes de él. Y esa relación es la que tienes que reevaluar. Y tienes que pensar si quieres depender siempre de una sustancia y estás esclavizado a ella o la tomas por gusto, que es totalmente distinto. Para poderla tomar con gusto tienes que hacerte esas preguntas y ver si es una decisión o es una necesidad. Y tendríamos que ciclarla. En algún momento nuestro cuerpo tiene que vivir sin cafeína por lo menos 24 horas y decir, bueno, 1 o 2 días de mi semana no voy a tomar café para permitir que mis ritmos normales y que mis hormonas funcionen normal. Porque veía que en alguno de los episodios ustedes hablaban del sistema simpático y parasimpático. Entonces, el sistema simpático, que es el sistema de alerta que activa, tiene ciertas hormonas, ciertas sustancias como adrenalina, noradrenalina, que te ayudan a activar y estar atento y alerta. La cafeína es prima de esas sustancias. Si tú ya vives de por sí en un estado simpático, de alerta todo el tiempo, por lo menos aquí en donde van a escuchar todo el tiempo el tráfico y los ruidos y
vivimos en alerta. Si En además, general, vivimos todos en alerta. En todas partes, así es. La forma de vida hoy en día es un modo de alerta permanente y constante. Si a eso le sumas una sustancia estimulante como la cafeína todos los días, ¿en qué momento tu cuerpo descansa y entra en un estado parasimpático, sabes? Entonces hay que ciclarla, hay que dejar al cuerpo liberarla y depurarla por lo menos 24 horas dentro de una semana. Súper. Y doctora, cuando nos vamos a la cama, hay personas como yo que tenemos la suerte que quizá llego demasiado cansada y debería revisar mi día, estamos revisando la noche, llego demasiado cansada y me duermo inmediatamente, pero sé por el trabajo que ya hemos hecho en este canal que hay mucha gente que tiene problemas para conciliar el sueño, no pueden quedarse dormidos. Ya hemos hablado del ejercicio, hemos hablado también de la alimentación, pero hay otros factores que condicionan ese tiempo que empiezas a ponerte nerviosa por no duermo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo pueden acortar ese tiempo de nerviosismo porque no llega al sueño? Claro, esto que mencionas se llama latencia de sueño, que es el tiempo que te toma quedarte dormido una vez que te acostaste en la cama. Lo normal, porque mucha gente cree que entre menos es mejor. Entre más pongo la cabeza en la almohada y me quedo dormido, soy un genio entonces. Pero no, eso también está mal. Normalmente la latencia de sueño debe de ser entre 5, por lo menos tendría, 5 sería en niños. 16 minutos por lo menos tendría que tomarte quedarte dormido. 16 porque así se hizo el estudio. Pero yo les diría, es normal, es esperado tardar entre 15 y 30. Si te quedas dormido antes de 5 minutos, es probable que lo que traes es un sobrecansancio y un cansancio acumulado importante. Entonces, poner la cabeza en la almohada y dormir no es un buen hábito. Tienes que analizar qué está pasando y por qué estás colapsando de sueño. Tendrías que buscar más bien entre más o menos 15 y 30 es lo normal. Si tardas mucho más, entonces la primera causa de una latencia de sueño larga o tardarte demasiado tiempo en quedarte dormido es la ansiedad. El monkey mind, como aquí conocemos, esta mente que está brincando de un pendiente a otro, de un lado a otro, porque no sabemos desconectar, porque no hemos insertado en nuestra agenda y en nuestros hábitos el momento de ir dejando los pendientes del día, el separar claramente el trabajo de la vida personal y del descanso. Entonces se cuela en nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestro trabajo, nuestros pendientes del día de mañana. Una adecuada rutina, una separación clara, evidente de nuestro descanso de la vida laboral sería lo óptimo. Empezar a manejar nuestra ansiedad durante el día, porque también se dice que una buena noche depende de lo que has hecho en el día, justamente como lo mencionaste, y buscar espacios para poder depurar la mente, porque si el primer momento en el que me acosté, descansé y ya no estoy haciendo cosas, es el momento en el que me voy a dormir, ahí es donde la mente me va a traer todo lo que está pendiente. Hay un concepto que me encanta que se llama efecto Zeigarnik, que es de una psicóloga que hace unos años hizo unos estudios en donde se dio cuenta que los meseros, cuando están llevando una comanda, recuerdan perfectamente cuando está pendiente. Entonces, si tú pediste, yo qué sé, una paella y huevos rotos y comiste muchísimo ese día, el mesero recuerda perfecto, pero cuando te entrega, lo olvida. Ese efecto se llama efecto Zeigarnik. Eres más capaz de recordar algo cuando está pendiente y entonces está todo el tiempo llamando tu atención que cuando se ha completado o cuando le has dado un espacio para pensarlo. Si tú no quieres que ese efecto Zeigarnik esté atormentándote en la noche antes de dormir, tienes que darle un espacio a todo lo pendiente mentalmente hablando durante el día. Y por eso dejar unos 10 o 15 minutos en donde te sientes y escribas todo lo que está ocupando tu mente, tenga o no tenga sentido. ¿Ya en la cama o lo hacemos fuera de la cama? Fuera de la cama, en otro momento, no cerca de la hora de dormir. Si tú antes de dormir lo haces, vas a estimular esa parte del pensamiento. Yo te diría lejos, más bien a las 12 del día, de pronto a la mitad de tu día, todo eso que estás echando tu mente, si tiene sentido y es algo lógico, escríbelo y ponle un siguiente paso. Por ejemplo, si tengo que llevar a mi niño al pediatra y llevo un mes rumiando con esa idea porque se me está olvidando, escríbelo, habla
o decir voy a hablar mañana, hacer la cita y pone un siguiente paso y automáticamente el cerebro lo deja a un lado y dice esto ya no está pendiente y no te va a estar acechando y saliéndose de la coladera en la noche. Y si no tiene sentido y simplemente es un pendiente, una preocupación de estoy preocupado porque la salud de mi mamá, por decir. Igual escribirlo y darle un espacio y reconocer y validar esa emoción va a permitir que no esté pendiente para la noche. Entonces, es un tema de manejo de ansiedad y de estrés que creo que es todo un tema extra a este episodio específico del sueño, pero el manejo del estrés, si no se hace, va a afectar muchísimo al sueño. Si no equilibramos nuestro sistema simpático, parasimpático, si no activamos el parasimpático, activando el nervio vago, que es el nervio que va a predominar en esta área, el sueño no se va a dar, porque para poder dormir tenemos que estar en calma, tenemos que desactivar el estado de alerta y sentirnos seguros. Algo que puede ayudar es la creación de un ritual de unos 15 o 20 minutos en donde justamente activemos este nervio vago con ciertas estrategias y herramientas que nos permitan a nuestros estímulos, a nuestros sentidos, irlos desconectando, hasta visualmente ir bajando la luz, no sé, por ejemplo, lavarse los dientes, ponerse la pijama, si alguien hace skincare o se lava la cara, todo en el mismo orden, a la misma hora, hace que el cerebro se enganche y de alguna manera sepa lo que viene, como lo hacemos con los niños, ¿no? Y puede haber un momento en el que se pueda considerar normal tener un trastorno del sueño. Por ejemplo, a medida que crecemos, o yo veo a mi abuela, necesita una pastilla para dormir de toda la vida. Es decir, ¿hay algún momento con la edad en el que no es tan fácil conciliar el sueño porque biológicamente hay cambios dentro de nosotros que no podemos controlar? Sí, la respuesta es sí, y de hecho eso es lo que trae el envejecimiento, el perder la capacidad de dormir bien. Es en gran medida. ¿Por qué? Porque nuestra melatonina, que ya le he mencionado, es la hormona del sueño, pero también es la hormona de la oscuridad, es la que se eleva y se mantiene elevada durante toda la noche para poder dormir bien. Biológicamente, fisiológicamente, con la edad vamos bajando los niveles de esa melatonina, de tal manera que un niño tiene muchísima más cantidad de melatonina que un adulto, que un anciano. Como van bajando los niveles de melatonina, es menos fácil mantener la noche de sueño y es más frágil y puedes despertar. La melatonina, a su vez, es nuestra hormona antioxidante más potente que hay. Si tú no tienes buena calidad de melatonina, no duermes y te oxidas. Y no dormir y oxidarse es igual a envejecimiento, que en algún punto tiene que ocurrir. Pero si nosotros encontráramos la manera de mantener nuestro sueño, porque soy mucho más enfático en el ambiente donde duermo, en los rituales, en el ejercicio, en todo lo que hemos mencionado, y mantengo ese sueño, probablemente enlenteceríamos mucho más el envejecimiento y ocurriría más tarde. Habiendo dicho esto, pues tenemos que poner contrapeso. La melatonina va a bajar por default y no sería la solución tomarla, porque no es lo mismo la que yo produzco que la que tomo. Número 1, entonces, si esto se baja, yo tengo que poner más peso a todo lo demás, más a mi ambiente, más a mi ritual, más al control de la ansiedad, al control del estrés, a todo lo que depende de una buena higiene de sueño, a todo lo que comprende la higiene de sueño más bien. A tener horarios fijos, a dejar las pantallas, que hoy creo que es lo que más trabajo nos cuesta, el de separar la pantalla. Claro, porque el tiempo desde que terminamos de nuestro día productivo hasta que nos vamos a la cama, lo ocupa una pantalla. Así es. Cuando antes, pensemos hace, no sé, 60, 70 años, no tanto, 2 generaciones arriba de nosotros, terminaban su trabajo y dejaban el trabajo en la oficina. Cerraban la oficina y no había más cómo comunicarte ni cómo trabajar. Hoy tenemos 2 problemas. 1, no hay cómo desconectarte. La oficina está en tu casa. Todo está mezclado y entonces el trabajo puede seguir ocurriendo hasta las 9, 10, 11, 12 o si quieres 24 horas, todos lo sabemos. Y el que tuvo la disciplina de terminar ese proceso de trabajo en un horario decente, a las, 5 o 6, lejos de la hora de dormir, el problema es que también su momento de esparcimiento y de relajación viene de una pantalla, en donde a lo mejor ya no va a estimular tanto el contenido de lo que estás viendo, pero sí la luz que estás consumiendo. El tipo de luz que emiten las pantallas es una luz que va a afectar mucho la calidad de sueño, porque la melatonina, mencionaba, es la hormona de la oscuridad. Y la luz de una pantalla es completamente opuesta y suprime esa melatonina. Es decir, si te logras dormir porque la melatonina está baja y lograste hacerlo, tu calidad de sueño va a estar
al 50% o peor. Y te vas a levantar al otro día habiendo dicho, bueno, dormí 8 horas, ¿cómo es posible que estoy agotado? ¿Y por qué no solo es cantidad, es calidad? Y si esa primera hora de tu melatonina, que tardó entre 60 y 90 minutos en volver a elevarse en el nivel al que estaba, pues entonces perdiste una hora y media de sueño de calidad. Porque cuánto antes me ha quedado pendiente, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo el sueño profundo, en qué rango de tiempo nos moveríamos para que fuese reparador? Es un porcentaje, no es un número absoluto. Ajá. Porque depende si dormiste 7 horas o dormiste 9 horas. Pero estoy hablando de que más o menos de toda tu noche, entre el 10 y el 15%, entre el 15 y el 20%, perdón, tiene que ser destinado al sueño profundo. Tu ciclo de sueño dura más o menos 90, 110 minutos. De esos 90, 110 minutos acumulados tendrías que tener más o menos un 15 o un 20% de sueño profundo. Es muy difícil saberlo, obviamente no lo puedes saber así nada más, por eso existen ciertos dispositivos que te pueden dar un cálculo y lo están infiriendo, no es directo, no es real, sino lo sacan por ahí de tu temperatura corporal, lo pueden deducir de la forma en la que te mueves, de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, por ahí lo deducen y te puede dar un aproximado de si estás logrando ese porcentaje. Si estás hablando de una noche de cerca de 8 horas, pues representará por ahí una hora y cuarto. ¿Afecta la forma en la que respiramos, si bucal u oral, en la calidad del sueño? Totalmente, totalmente. Esto también es un tema evolutivo, en donde antes pensemos cómo lo que comíamos era mucho más duro, más difícil de masticar, lo cual hacía mandíbulas mucho más fuertes. Si tú ves imágenes del hombre antiguo, verías que son hombres con mandíbulas mucho más fuertes y más grandes. Eso también permitía una cavidad oral con más espacio para poder respirar con la boca cerrada y por medio de la nariz, que es como debería de ser. La respiración nasal es fundamental porque el aire, en lugar de pasar directo de la boca hacia las vías aéreas, frío y sin filtrar, por la nariz se turbiniza, se mueve, se calienta y además se filtra. Y entonces es una mucho mejor manera de respirar. Hoy en día, pues no masticamos igual que antes, no tenemos las mandíbulas tan fuertes, las vías aéreas y la cavidad oral como debiera ser. Y entonces mucha gente respira con la boca abierta y duerme con la boca abierta o ronca incluso, lo cual altera muchísimo la capacidad de nuestro cuerpo de oxigenarse, de ventilar, de respirar correctamente. Si es un hábito, sí, porque puede ser un hábito, puede ser un problema, ¿no? Si es un problema, tienes que acudir al médico, sobre todo si roncas. Pero si no, y es solamente un hábito en donde no roncas y duermes con la boca abierta, podrías intentar sellar la boca y más bien no sellarla, cerrarla con algún tape, alguna cinta. Y no se trata de sellar por completo, sino solamente recordarle al cerebro mantener la boca cerrada. Si lo haces solo del centro, por ejemplo. Y siempre tendrías que hacerlo primero antes de dormir, por ejemplo, mientras lees. 1 hora antes, si lo toleras durante una semana, entonces puedes intentar dormir, siempre y cuando tengas la respiración nasal bien. Si te has congestionado, pues no es una buena idea, claramente. Y una vez que haces esto, yo lo he intentado varias veces porque tengo temporadas en las que tengo que recordar, porque es un hábito también. Lo hago mientras estoy leyendo o me lo pongo una semana y a la semana sé que ya no es necesario. Mi cerebro ya entrenó de alguna forma a dormir con la boca cerrada y la calidad de sueño es mucho mejor. Además de que la microbiota oral, que es todos los microorganismos que tienes en la boca, son mucho mejores y es una mejor composición cuando duermes con la boca cerrada porque no alteras el pH de tu lengua, de tu saliva y pues entonces es más sano de alguna forma. Le he visto ahora en redes sociales usando luz roja en su dormitorio. ¿Por qué? Wow, cuando lo descubrí yo creo que son de mis descubrimientos más importantes en mis hábitos y en mi vida. Lo hice desde que mis hijos eran pequeñitos y si el primer hijo hubiera dormido yo con esa luz roja, todo hubiera sido mejor incluso, porque cuando tú te has quedado dormida, bueno, sobre todo antes de dormir y durante la noche, ya mencionábamos la melatonina. La melatonina es muy sensible. ¿Te ha pasado que acuestas a tu bebé y de pronto, niño o niña?
Niñez, pero también tengo un niño. Ah, ok, bueno, los acuestas y de pronto a las 7 de la noche, ojalá, a las 8, espero, Sí. a las 9 espero que no, pero pon tú que los acuestas a las 8 de la noche y te metes con ellos, los acuestas, oscuridad, y tú empiezas con un sueño que sales y dices, me podría ir a dormir en este momento. Ese es el efecto de tu melatonina liberándose en tu sangre. ¿Por qué? En respuesta a la oscuridad. Como estuviste prácticamente en oscuridad total, el cuerpo empieza a percibirlo y empieza a decir, ok, entonces liberas melatonina. ¿Qué pasa cuando sales y dices, bueno, ya los dormí y te pones enfrente de la televisión? Pues entonces esa luz está bloqueando o está parcialmente limitando la liberación de esta melatonina, lo cual hace que tardes otra vez 1 hora y media en volver a elevar esos niveles de melatonina para dormir bien. Si tú, por el contrario, antes de dormir, te expones solamente a una luz que sí favorece la producción de esa melatonina, como la luz roja, porque tiene un espectro, tiene un tipo de onda, una longitud de onda que el cerebro no integra como estimulante, a diferencia de las pantallas que tienen una longitud de onda corta que estimula al cerebro. Entonces, cuando tú te expones a una longitud de onda que el cerebro recibe como relajante, sigues tu liberación de melatonina. Si te expones a la del teléfono, vas a suprimir esa melatonina, lo vas a mantener suprimido 90 minutos y te vas a tardar en volver a tener sueño. Entonces, la luz roja te permite quedarte dormido más rápido, más fácil, y si hay despertares en la madrugada, para todas esas mamás que nos estén escuchando, poner una luz roja es mucho menos disruptivo de tu sueño. Por lo menos para mí, que tengo más de 30 años, mucho más, llegar hoy en día a atender a un hijo en la noche que se siente mal, si llego a prender la luz del baño, por ejemplo, me puedo tardar 1, 2 o no volverme a dormir si ya resolví la situación. Entonces, si tú prendes una luz roja, tu cerebro no se entera tanto que te has levantado, no es tan disruptivo y es mucho más fácil conciliar el sueño de vuelta. ¿Existen algún tipo de suplemento que podamos tomar? Depende también de cada uno y que donde necesite apoyarse, por decirlo de alguna manera, para poder equilibrar pues, su organismo. Pero ¿existe algún tipo de suplemento que nos ayuden a tener mejores noches? Sí los hay, porque yo estoy convencida, al ser médico funcional, obviamente estoy a favor de la suplementación y creo que hay un lugar importante en ella porque hoy en día los alimentos no tienen la misma cantidad de nutrientes que tenían hace muchos años y a veces tenemos que ayudarnos de algo exógeno. Basado en esto, creo que el nutriente más importante que podríamos consumir para dormir mejor es el magnesio. El magnesio es un mineral que está implicado no solamente en funciones relacionadas al sueño, en más de 300 funciones en todo nuestro organismo, incluidas la relajación de los vasos sanguíneos, de los músculos, el control de nuestra glucosa, sistema inmune y demás. Para dormir muy bien, el magnesio nos ayuda a relajar los músculos y a ciclar entre los ciclos de sueño, a pasar de una fase a otra de una mejor manera. Entonces, el magnesio es una muy buena idea. Hay distintos tipos de magnesios y no todos son ideales para dormir porque la mayoría no se absorben bien por el intestino, se quedan en la luz intestinal, como llamamos, y si bien te ayudan a lo mejor con estreñimiento, pero no entran en tu cuerpo. A menos que utilices moléculas como la glicina, glicinato de magnesio es una buena opción. El citrato de magnesio es también una opción fácil de conseguir, no muy cara, no tiene una gran absorción, pero sirve. Entonces, este tipo de sustancias nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de sueño. Si alguna vez has tomado magnesio y no has notado nada, lo que acaba de contar la doctora Elisa Sacal es el motivo. No todas las formas de magnesio se absorben bien. Muchas se quedan en el intestino y apenas llegan a donde verdaderamente se necesitan. Pero no pasa esto con el triple magnesio de nuestro patrocinador B-Levels. Este suplemento combina biciclinato, malato y N-acetiltaurinato de magnesio. 3 formas de alta biodisponibilidad que hacen que el magnesio se absorba y no se quede por el camino. ¿Y qué ocurre cuando el magnesio llega donde tiene que llegar? Pues que tus músculos se relajan, regulas el sistema nervioso y consigues un sueño más y más profundo. Si quieres probarlo, usa el enlace en la descripción o escanea el QR en pantalla. Y ahora volvamos con la doctora Elisa Sacal. Hay muchos herbales que la gente toma de pronto en té. Algunos tienen ciencia, otros no tanto. Y yo les diría, prueben. Puedes probar manzanilla. La manzanilla tiene una sustancia llamada apigenina que puede activar un neurotransmisor en nuestro cuerpo que se llama GABA,
que es un neurotransmisor relajante. Entonces la manzanilla puedes probar lavanda, puedes probar valeriana, aunque algunas personas de pronto reportan que tienen sueños locos con la valeriana, sí. El tulsi, no sé cómo se conozca allá, pero aquí se conoce como albahaca sagrada o como, creo que melisa también. Ah, sí, melisa sí. Uh-huh. Vienen de la misma planta, según yo. No estoy segura si es albahaca sagrada o lemon balm, que también lo conozco en inglés. Pero bueno, cualquiera de estos son sustancias que pueden ayudar a inducir un estado de relajación. Entonces, prueba 2-3 semanas consecutivas para ver si alguna de estas puede ayudarte. Además de los herbales, existen adaptógenos. ¿Has escuchado el concepto de adaptógeno? Son raíces, hierbas, hongos que pueden ayudar al sistema de estrés a modularse de una mejor manera. Por ejemplo, el reishi o el cordyceps o la ashwagandha pueden ser muy buenas ideas para cuando estás durmiendo mal por temas de estrés. O la teanina, que es un aminoácido que puede también funcionar como un ansiolítico relajante. Hay un montón. Yo te diría revisar los niveles de vitamina D, es muy importante. La glicina puede ser una sustancia también relajante. Depende un poco de lo que tienes y que puedes conseguir. Lo que sí te puedo decir es que no soy muy partidaria de la melatonina, que es la que la mayor parte de la gente adquiere. Claro, es la más conocida para dormir. Porque lejos de ser un nutriente, es una hormona. Uh-huh. Y al tomar hormonas en nuestro cuerpo, siempre acaban actuando en orquesta y modificando los niveles de otras hormonas. Y no sabemos qué pudiera llegar a ocasionar en tu cuerpo. Número 1, número 2, pues es una hormona que tú produces. Entonces tú no quieres dar algo exógeno y ver si de alguna manera se afectan los receptores que mencionábamos previamente, como los receptores de la adenosina. La melatonina tiene sus propios receptores. Si tú no sabes, hoy no sabemos si puede llegar a desensibilizar nuestros propios receptores el tomar una sustancia exógena. Además de que no está tan bien regulado, los niveles de melatonina de pronto varían demasiado y acabamos tomando mucho. Nosotros tenemos disponibles aquí sustancias de entre 5 o 10 miligramos de melatonina. De pronto allá está un poco más regulado y tendríamos que tomar dosis mucho más pequeñas y solo si hay una indicación, como por ejemplo jet lag, ¿no? Que viajas viajas y de pronto tu cuerpo no sabe qué hacer con eso, porque eso es algo bastante nuevo en la historia del hombre. El hecho que puedas viajar a un lugar que tenga 8 horas de diferencia y tu cerebro no sabe cómo adaptarse o se adapta, pero mucho más lento. Entonces ahí sí la melatonina tiene un espacio, te ayuda a adaptarte más rápido y algunas otras indicaciones. Pero para la mayoría de la gente diría no melatonina. Busquemos sustancias más nobles, suplementos, complejo B, por ejemplo, la vitamina B6 puede ayudar a modular también de una mejor manera el estrés. Y siempre, antes que decir suplementos, busquemos adquirirlo de los alimentos, que es la forma original en la que vienen esos nutrientes, ¿no? El magnesio que lo encuentras en la semilla de calabaza, que lo puedes encontrar en las almendras, en las espinacas, en los frijoles. Sería una mejor manera de adquirirlo que en un suplemento. Ahora, si no es suficiente, entonces sí, te vas para allá. Doctora, me decías que ahora mismo como yo hago medicina integrativa, ¿llegaste a este tipo de medicina por intuición, porque algo te llamó a practicarla o porque tu propia vida te puso en un desafío personal para terminar en este lugar? Yo creo que cada persona que llega a la medicina integrativa tiene que ver con su propio viaje del héroe o su viaje personal. El mío no fue la excepción. En algún momento, cuando yo me estaba formando como estudiante de medicina tradicional, medicina alópata, me enfermo y entonces ahí es donde empiezo a poner atención en no solo soy un cuerpo físico, estoy tratando mi cuerpo físico, estoy recibiendo el tratamiento que debo de recibir, pero hay algo más ahí. ¿Dónde está el tratamiento de mis emociones, de mis pensamientos? ¿Por qué no se está tomando en cuenta? Entonces ahí empecé a buscar algo que vea al hombre desde sus diferentes esferas y no solamente la esfera física. Y al yo irlo encontrando poco a poco me fue interesando y decidí que es algo fundamental para tratar al hombre, verlo en sus diferentes esferas, en las diferentes aspectos que lo hacen enfermar. Si una emoción puede enfermarte, ¿cómo puede no una emoción curarte? O ¿cómo puedes no verla como parte del tratamiento? Y bueno, ahí es donde me metí a la medicina funcional, integrativa y lo que he plasmado, toda mi historia y mi conocimiento lo he tratado de poner en cursos, en palabras, hoy en un libro también, para tratar de hacer empatía con la gente y saber que sí somos más que
que el cuerpo físico. Y sanaste. Sí, sané. Hoy, 16 años después, algo así, estoy sana, bien, tratando de evitar que la gente pase por los mismos procesos que en algún momento yo pasé. Doctora, tengo que ser sincera y decirte que se me ha hecho demasiado corta esta charla porque sé que nos has hecho un hueco en tu agenda complicadísima. Con Tienes gusto. que pasar ahora consulta. Sí que te voy a liberar, Elisa, pero siento que habrá una segunda parte. Yo feliz de que la haya. Muchas gracias. Aquí en México de nuevo o en España lo cuadraremos. Perfecto. Pero ha sido un auténtico placer que nos hables con tanta claridad de por qué estamos tan cansados y por qué no estamos prestando realmente atención a esa higiene del sueño, a esa salud del sueño, que lo has dicho a lo largo de la entrevista. Al final es un hábito anti-envejecimiento. Así Si es. queremos alargar la vida, tenemos que empezar a entender que dormir es la gran piedra, esa piedra angular del bienestar. Así es. Muchas gracias por la invitación y por el foro para que la gente cree más conciencia sobre su descanso. Muchas gracias, Lisa.